universidades experimentales, las politécnicas territoriales, los institutos y colegios universitarios. Hoy, en nombre de la Federación Nacional de Sindicatos Obreros, FENASOE, terminado el nuevo presidente de la Federación, el candidato José Antonio González, en el nombre de la Federación de Trabajadores Universitarios, FENASUC, en proceso de conversión universitario, y en nombre de los sindicatos no federados, cuyo ponente, el compañero David Mendoza, estaba con nosotros conversando algunos temas. Hoy queremos fijar una posición oficial sobre el ajuste salarial que en estos momentos viene anunciando el Ministerio de Educación Universitaria. En primer lugar, queremos reconocer que el llamado que hiciéramos a las autoridades universitarias, a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Trabajo, tuvo oído receptor en el entendido de que antes que llegara el 1 de septiembre, están ajustando no solamente los incrementos salariales, salario mínimo, sino los tabuladores salariales. Es importante porque eso no va a generar un retraso en la cuestión. Pero queremos expresar nuestra posición en torno a lo que es la Confederación Universitaria de Trabajadores sobre estos aumentos. En primer lugar, la lógica que aplicó el Ministerio a partir del incremento salarial del 1 de enero, que cambió la correlación de fuerzas en la contratación colectiva y que nos llevó a una situación de conflicto, hoy en estos momentos se viene manteniendo en las mismas condiciones. En primer lugar, nosotros sostenemos que el contrato colectivo especifica que deben mantenerse las condiciones preexistentes, que era el salario y medio. Sin embargo, lo llevaron a un salario mínimo respetando la interescala como se le ha aplicado a la administración pública en general. Posteriormente a este aumento, nosotros teníamos un incremento salarial del 20% establecido por contrato colectivo que hace aproximadamente unos días atrás o unos meses atrás el presidente Maduro en su alocución argumentaba que había ese 20% que estaba garantizado. Una vez que se aplique el 50% al salario mínimo nacional, se aplica en estas condiciones el incremento que está dando el Ministerio de Educación, es aplicar el 50% al tabulador uno de los obreros, se le aplica un 7% a la interescala para el 2, un 7% para el 3, y eso da la agrupación de la escala 1, 2 y 3 de los obreros, que va a quedar en el nuevo salario con el 50%, es decir, es la aplicación del salario mínimo nacional al tabulador salarial, respetando las interescalas establecidas en el marco del contrato colectivo. Nosotros sostenemos que si bien es cierto, esa es la fórmula correcta, no es menos cierto que el incremento salarial del 20% establecido por contrato colectivo también nos corresponde. En ese sentido, creemos que es importante que el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Trabajo, en concordancia con el presidente de la República, revise y reevalúe el tabulador salarial en función de que se trata de un 50% para nivelar el salario mínimo y el 20% que, entre otras cosas, argumentara el presidente Maduro en su última locución cuando dio el incremento salarial. Porque desde este punto de vista lo que nos estás aplicando pues sencillamente es decir, la cláusula que más nos convence, es decir, entre 50 y 20, el 20 queda por debajo del salario mínimo, pues sencillamente nos llevaste al 50 y el 20% desaparecería cuando el 20% forma parte del contrato colectivo. El otro elemento es que no es cierto el tema de los tabuladores especiales, porque si usted lee con detenimiento el decreto del presidente, está hablando de que es extensivo a todos los trabajadores de la administración pública y del sector privado de todo el país y no hace ninguna excepción con respecto a los llamados tabuladores especiales. En ese sentido son 50% del salario mínimo nacional que nivela más el 20% que el contrato colectivo establece. Nosotros le llamamos la atención al ministro Arriaza, al ministro del Trabajo, Puerto Vera, a que reevalúen la situación, que hagan las consultas necesarias, porque aquí estamos ante un dilema en función de que el otro 20% no puede desaparecer como por arte de magia, no es un Houdini en donde los incrementos desaparecen, está allí y los trabajadores tenemos todo el derecho a reclamarlo porque es justicia. En ese sentido, nosotros llamamos la atención en una manera propositiva en función de buscar la paz laboral en las universidades para estos momentos difíciles que tienen los trabajadores, en función de garantizar que se haga justicia con un elemento que no tiene sentido haber decretado un incremento salarial en el año 2014 para la contratación colectiva para el 1 de septiembre hoy, y entonces eso sencillamente no se cumpla, sencillamente es letra muerta o desaparece o lo atropelló el salario mínimo nacional. En ese sentido nosotros llamamos la atención a Arriaza. Sabemos que algunas autoridades del Ministerio de Educación Universitaria en esos debates que se dieron
compartían la tesis nuestra de que es el 70%. Sin embargo, hoy agradecemos esos gestos y creemos que en estos momentos, más allá de hacer un conflicto, una situación, creemos que es la ponderación, el diálogo, los niveles que deben imponerse en estos momentos entre los diferentes sectores para ser justamente un elemento positivo ante los trabajadores, que dice mucho del gobierno nacional, que en medio de esta crisis está actuando con justicia y ponderación ante el trabajador universitario, reconociendo no solamente el incremento del salario mínimo en el 20% nacional, que solicitamos, y es una posición de la Federación FENASOE, FETRESU y de los sindicatos no federados. En ese sentido, nosotros queremos insistirle a todos los trabajadores que en el marco de esta petición, bueno, se están haciendo los cálculos, están apareciendo las tablas, pero nosotros no renunciamos a la solicitud del 20%, porque ese 20% es contractual. Nosotros dijimos, si aplicaran el 20%, sencillamente quedaríamos por debajo del salario mínimo. Y si aplican el 50% es al salario mínimo nacional, estarían llevando el contrato nuestro definitivamente, es que es un salario mínimo y además de eso la interescala. Nosotros creemos que debe ser el salario mínimo más el incremento salarial establecido en la contratación colectiva del 20%, desde el 2014 al 2016. En ese sentido, te dejamos bien precisa esta posición. Estamos estudiando la interescala, no renunciamos a esto, insistimos de manera propositiva. No estamos en una posición de desencadenando el hacha de la guerra ni con dos piedras en la mano. Estamos llamando la atención al ministro de Educación Universitaria, al ministro del Trabajo, incluso a la Presidencia de la República, a que pondere incluso el compromiso que hiciera el mismo presidente de la República con todos los trabajadores y trabajadoras. Entendiendo que además el ministerio se está poniendo todo en función de que antes de llegar el 1 de enero está solventando una situación que estamos resolviendo. En ese sentido, bueno, lo dejamos con el compañero José Antonio, que tiene otro planteamiento interesante que también discutimos en el día de hoy. Bueno, mi nombre es José Antonio González, presidente encargado de FENASOE. Saludo a todos los trabajadores universitarios del país, especialmente a los del Estado Sucre y los de FENASOE, afiliados a FENASOE. Compartimos todo el criterio 100% de lo que dicho por el compañero Eduardo Sánchez, porque es la posición de los gremios que asumimos en una reunión, pero yo quería agregarle algo, que el gobierno lo viene bonificando el salario con la cesta ticket, porque la cesta ticket está por encima del salario mínimo, por lo tanto es una bonificación salarial. Por lo tanto, nosotros le sugerimos al ministro que los recursos de la cesta ticket, en vez de pagarla en ticket, se pague en efectivo y se pague quincenal para que el trabajador pueda ir al mercado a adquirir los productos, ya que en los cesta ticket hay productos que no requieren, ya que lo tienen los bachaqueros en el país. Entonces es necesario, urgente, que la cesta ticket se pague quincenal, como se le paga al Ministerio de Educación Media, que es mensual. Nosotros pedimos en 2 quincenas que nos ayude a resolver el problema económico de la quincena. Eso es un tema muy importante. Nosotros acompañamos esta propuesta porque de alguna manera también nos permite ponernos en igualdad de condiciones, sobre todo para adquirir los alimentos de la cesta básica. Muchas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, nos vemos ahora en septiembre.